En el IESA. Sí. Hoy vamos a estar conversando acerca de Venezuela Salud, la oportunidad para la que nos hemos preparado con el doctor Andrés Simón González, quien va a estar compartiendo con nosotros un espacio de al menos una hora, todo lo que sería su ponencia, y después vamos a abrir preguntas y respuestas que las pueden realizar a través del chat. Nos están diciendo por acá que no se oye, quisiéramos validar si todo el grupo lo pueden escribir por el chat. Pero al final abren un espacio de preguntas y respuestas que vamos a compartir con nuestro invitado de hoy. También nos acompañan los coordinadores académicos de esta actividad. Muchas gracias, Patricia. Nuestros coordinadores de esta actividad, el profesor Ernesto Blanco por el IESA, el doctor Julio Castro, el doctor Mario Patiño, el doctor Gustavo Villasmil, el doctor Jorge Hernández, quienes también nos van a estar acompañando. Profesor Ernesto. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos y bienvenidos los colegas del área médica. Esta vez la presentación que pedí el permiso a los doctores para hacerla yo. Hace bastantes años, porque Andrés Simón parece jovencito, ¿no? Vete unos cuantos años. Yo creo que por lo menos unos 10 años. Estaba yo dando clases acá en el IESA y tenía un muchacho que estaba estudiando medicina. Y ese muchacho era Andrés Simón. Y bueno, yo suelo conversar con mis estudiantes y empezamos a intercambiar algunas ideas. Y bueno, en ese momento Andrés estaba pasando por un momento difícil con su padre, también médico, y me contó que estaba planeando, estaba en las postrimerías de una empresa de servicios médicos. Y yo me olvidé de eso, realmente Andrés Simón se graduó en el tiempo que debía graduarse y en poco tiempo supe que existía algo que se llamaba Benemergencia. Luego, como el tiempo se pasa muy rápido, también en unos años Benemergencia ya estaba en otros países con otro nombre y ahora Andrés Simón tiene y su grupo, donde tiene algunas personas muy allegadas a él, entre ellas su hermana. Ella tenía una empresa que podríamos llamarla, y yo creo que con justicia multinacional, porque está en varios países, donde tiene, da servicios y entre los varios servicios que da de salud, le da servicios a los que han emigrado de sus países, ¿no? En venezolanos. Entonces, el caso de Andrés Simón es un caso que se ha estudiado bastante, ha recibido cantidad de premios, como ustedes ven en el currículum, y para nosotros es parte de los órganos de gobierno del IESA, y para nosotros acá es un orgullo tenerlo, y para mí es realmente un privilegio presentarlo. Entonces, sin más preámbulos, Andrés, por favor, adelante. Profesor, millón de gracias por esa presentación, de verdad que me llena de orgullo, de cariño, de emoción. Me acabo de ir a ese momento en el que hablamos, en esa clase de IESA, en ese espacio mágico de IESA, en ese momento tan complejo que tiene todo que ver con esta historia. Y bueno, y agradezco también a los doctores y a los maestros Julio Castro, Gustavo Villasmil, al doctor Jorge Hernández y a todos los demás que han hecho posible que este diplomado, que este curso esté rodando y que pueda darle a todos ustedes bueno, la oportunidad no solamente de aprender muchos detalles teóricos y técnicos, sino también la oportunidad de tener conversaciones como esta. Yo, bueno, quiero comenzar esta conversación donde espero pasearlo durante los próximos 59 minutos por lo que ha sido mi experiencia como médico venezolano, como emprendedor, hoy en día como empresario y como un representante de la venezolaneidad ahora, como nos sentimos, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista de los valores que representa esta condición. Y a pesar de que en la primera parte les voy a hablar del antecedente, o sea, de dónde venimos, de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, quiero que después nos enfoquemos y pasearlo por el propósito que nos ha llevado a nosotros a crear esto. Y el propósito no solamente tiene que ver con lo que nosotros creemos como seres humanos, digamos, por ese set de valores y de objetivos que están hechos o construidos a través de esos valores, sino por el futuro que nosotros vemos que podemos construir y que podemos impactar
con este propósito. Entonces, yo quisiera que hoy ustedes se lleven, y yo nos llevemos todos, una reflexión profunda acerca de lo que representa ser venezolano en este momento de la Venezuela que tenemos, como una oportunidad, como el momento, la oportunidad de justamente reflexionar para qué somos útiles y para qué para qué va a servir nuestro impacto. Y por otro lado, justamente eso, motivarnos a que yo, como ustedes, soy un médico venezolano, soy una persona de carne y hueso, soy un trabajador, creo que no tenemos nada en especial, más allá de que somos del tipo de persona que entiende que al no ser inventores de nada, lo único que tenemos que hacer es trabajar y despertarnos más temprano y acostarnos más tarde. Y esta ha sido mi historia. Yo hace 18 años comencé a estudiar medicina, un poco antes, comencé a estudiar medicina. La realidad es que mi antecedente va un poco más allá. Mi abuelo fue médico, además de ser médico, perdón, un detallito técnico por aquí, de allí, me están llegando para mí, para admitir a las personas. Creo que me hicieron host, pero por eso si se me olvida admitir a alguien. Mi abuelo fue médico, sanitarista, se metió en temas de salud pública, después se metió ingresó en el tema político, de representación política. Mi padre fue médico, urólogo, cirujano. Yo desde que tengo uso de razón he estado siendo construido para ser médico. A los 13 años ya estaba con mi padre dando vueltas por los pasillos del Centro Médico de Caracas. A los 15 años, mientras estaba en el colegio, donde hice la secundaria, en el Colegio San Ignacio de Loyola, aquí en Caracas, ya estaba en el quirófano de observador y de los beneficios de haber estado aquí, poder ver de primera mano cómo mi padre me transfería a mí ese conocimiento, no técnico de la medicina, sino lo que él y yo llamábamos siempre el arte de la medicina. Y era algo que a mí, esa primera, antes de entrar a la escuela de medicina, ya yo venía con esa instrucción de ver a la medicina como un arte, el arte de comunicarte con el ser humano, el arte de atender la vida, el arte de ayudar en todas las partes de la vida. Entonces sí, yo justamente me estaba graduando del colegio aquí en un momento del país súper complejo, cerca del año 2000, y me tocó irme a graduar en Inglaterra. Mi padre emigró de Venezuela, se fueron justamente en el 99 a vivir a Estados Unidos. Los cambios de condiciones políticas los llevaron a tomar esa decisión. Yo, que estaba en Inglaterra, decidí regresarme solo a Venezuela, a la Universidad Central de Venezuela, por el sencillo motivo de que en mi cabeza iban a hacer falta más médicos buenos en Venezuela que en cualquier otra parte del mundo. Y por eso, pues, regresé a estudiar a Venezuela, medicina. Y cuando llegué, después de 2 años en Inglaterra, a estudiar medicina en la Central, me tocó, por condiciones, llegar a la escuela Vargas. Yo quería realmente ir a la Racetti, porque mi padre era de ahí, pero terminé en la escuela Vargas, y como es la vida, el primer día de clases conocí a una persona que había estudiado en mi colegio toda la vida, no nos habíamos conocido por diferencia de edades, pero ahí estaba, la única cara conocida, que se llama Luis Velázquez, mi socio en todas las empresas, y mi persona de confianza, yo lo llamo mi marido, al final del día mi otra mitad, con quien desde el día 1 empezamos a tener la necesidad de ver un poco la práctica, de pasar de la escuela al hospital y de ver qué estaba ocurriendo en la emergencia. Y por fiebrudo comenzamos a ir a la emergencia. En la emergencia del hospital, además de aprender, obviamente como cualquiera de ustedes lo hizo muy temprano, empezamos a identificar una situación con la cual no estábamos satisfechos, que era que muchas personas llegaban con 2 tipos de condición. Una, con sus familiares muy graves y no les habían dado ningún tipo de maniobra de primeros auxilios, digamos, reanimación cardiopulmonar u otra atención, y ya era muy tarde para que nosotros en la emergencia pudiéramos hacer algo. Entonces llegaban muy tarde y no habían hecho nada para mejorar las condiciones o el pronóstico de sobrevida de su familia. Y el otro tipo de persona llegaba sin tener algo grave, pero a las 3 de la mañana, como a todos ustedes les ha pasado, una señora con dolor de cabeza de 3 semanas de evolución, ese viernes a las 3 de la mañana, pensando que es un tumor y que se va a morir. Y la realidad es que también, al no tener información, no sabía si realmente era algo grave o no, pero terminaba yendo a la clínica, al hospital. Entonces, en ese sentido,
se nos ocurrió la idea, a los 21 y 22 años, de comenzar a dar cursos de primeros auxilios a la población en general como el mecanismo, el único mecanismo que nosotros podíamos hacer para que las personas no tuvieran que ir al hospital cuando no era necesario, o que si tenían que correr al hospital lo hicieran de una manera efectiva para, digamos, mejorar las condiciones de vida. Y así comenzamos, para muchas historias en esta hora que no voy a poder profundizar, pero cada uno de estos detalles tiene una historia maravillosa y una aventura en cada uno de ellos, como por ejemplo esta aventura de los cursos. En los cursos éramos 2 estudiantes de medicina. Cuando estudias medicina no puedes trabajar. Digamos, ese paradigma de dedicarnos 100% a la carrera es algo que es real y nos lo inculcan. Nosotros decidimos empezar a hacer los sábados y los domingos y no podíamos pedirle fondos, dinero a nadie, porque nuestros padres esperaban que solamente estudiáramos medicina. Pero la realidad es que necesitábamos dar unos cursos como los que habíamos hecho en la Asociación Americana del Corazón, como el BLS, el ACLS, el PHTLS, etcétera, que ya veníamos nosotros realizando como parte de nuestra instrucción, y también al final del día por fiebre hubo, porque estábamos todavía en segundo y tercer año. Pero esos cursos los empezamos a hacer básicamente con las manos. Creamos nuestros propios maniquíes con unos muñecos de trapo y unas muñecas de casa, con materiales básicamente que conseguimos en casa. Hicimos un maniquí para poder enseñar a dar las compresiones en el tórax, y otro maniquí que nos permitía dar las insuflaciones y enseñar la maniobra de ventilación. Y así comenzamos a cambiar de una forma muy, yo lo digo, ilusa, porque bueno, a esa edad, en esa condición, nos planteamos que un sábado a la vez, de repente íbamos a cambiar la condición que habíamos visto en la emergencia, esa necesidad de información que tenía la gente para poder atender mejor esas situaciones de emergencia y ser más eficiente. El hecho es que del curso de primeros auxilios empezó una serie de emprendimientos por hobby, simplemente por ganas de ser efectivo, por ganas de contribuir. De los cursos pasamos a los botiquines de primer auxilio. Los botiquines de primer auxilio empezamos a dar asistencia paramédica a empresas, luego eventos. De ahí surgió la oportunidad de hacer medicina ocupacional, y al final del día de tener ambulancias, con lo cual llegamos al año 2007, después de toda la carrera, y graduarnos en el tiempo correcto, haciendo en paralelo ambas actividades. Y ya en el 2007, cuando nos graduamos, teníamos una oficina en San Bernardino, ahí al lado del barrio Los Erazos, entre el Centro Médico de Caracas y Clínicas Caracas. Y llegó la primera oportunidad de decir, bueno, ya tenemos como 50 personas en el equipo y una operación 365 días al año, pero teníamos todavía muchos servicios dentro del área prehospitalaria. Es decir, estábamos muy claros de que nuestro trabajo, nuestra pasión estaba en las emergencias, en lo que ocurría antes de llegar al hospital o a la clínica, pero no entendíamos muy bien, digamos, ese listado de servicios, no entendíamos bien cómo se engranaba. Y la realidad es que todavía para nosotros, nuestro futuro estaba en ser médico. El sueño de toda nuestra vida había sido ser médico. Yo quería hacer cirugía, Luis quería hacer gastroenterología, y a ese punto estamos graduándonos y decimos, bueno, no importa, vamos a hacer rural. Logramos hacer rural aquí en Caracas, en Salud Chacao, en Salud Oruta, y estábamos trabajando en emergencia, estábamos haciendo rural. Nos empleamos en 2 clínicas privadas, en la Sanatrix y en la Santa Sofía, como residente de la emergencia, para entender el modelo privado, digamos, cómo operaba un sistema privado de salud. Y adicionalmente, Luis decidió hacer una residencia asistencial en medicina interna, y yo me fui a IESA. Alguien me recomendó que tenía que aprender un poco más de números. Yo que llevaba el área comercial, digamos, y de negocio de la compañía, me recomendaron hacer un curso de administración, con la realidad que, bueno, como médico, yo en ese momento no entendía de negocio, ni sabía mucho del IESA, pero fui al IESA de San Bernardino, presenté para hacer el MBA y comencé el MBA. Durante esos 2 años, en donde estábamos desarrollando la compañía, pero también preparándonos para el futuro, y en nuestras cabezas todavía preguntándonos, por ejemplo, en mi caso, mi familia esperaba que yo me fuera a Estados Unidos, pues ya estábamos hablando del 2007 al 2009, entonces mi padre, por un lado, con la presión de la familia de, bueno, ¿cuándo vas a hacer los steps para venirte a Estados Unidos a hacer tu cirugía? Y Luis igual, con el mismo tema de, bueno, va a terminar de RA en medicina interna, y de ahí hacia dónde va, ¿no? Entonces, bueno, estos 2 años fueron 2 años de ver mejor el sistema, de entender más los negocios, y la realidad es que el IESA nos cambió muchísimo
la perspectiva y la visión, porque básicamente, como les estará pasando a ustedes, nosotros como médicos teníamos una visión bastante adelantada, bastante amplia, pero el IESA nos abrió completamente la cabeza en términos de no solamente qué puedes hacer tú como persona, con un negocio, con una empresa, sino cuál es tu rol como lo que decides hacer, en este caso empresario, de un área como la salud. ¿Cuál es tu rol con tu empresa? ¿Cuál es tu rol con tu persona? ¿Cuál es tu rol con el país, con el contexto en el que estás? Y la realidad es que, a pesar de todas las materias que vimos, hay una en especial, dado también yo creo que el tema social, vocacional, que se llama Empresa, Estado y Sociedad, que era un espacio en donde realmente se abría la oportunidad de entender cómo debe operar un país ideal, cuál es el futuro de cualquier país que pretenda funcionar de manera adecuada. Y la realidad que, como todo en la vida, es un balance, ¿no?, entre qué hace el Estado, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de las empresas, del sector privado, y cuál es el rol de la sociedad, de nosotros como ciudadanos. Entonces, ver eso siendo médico, empresario, emprendedor, y ahora entendiendo este tema, digamos, de cómo involucrar, a pesar de que estamos en un momento, se recordarán, toda esta historia está pasando también en un momento en donde había todos los casos de hiperregulaciones, y yo creo que todo el antecedente político o administrativo que hemos tenido, y bueno, entendiendo, bueno, cuál es ese futuro, cómo tiene que verse. Y ahí la realidad es que empezamos también a plantearnos qué pasa si con todo el conocimiento que ya tenemos, no nos vamos a hacer nuestro sueño realidad, que era hacer cirugía y gastroenterología, ni nos vamos por el camino porque todo el mundo pensaba que era, bueno, todos van a tener algún día una clínica, sino qué pasa si nos encargamos de algo un poco más amplio, con un impacto un poco más grande. Y básicamente se nos metió en la cabeza el tema de comenzar a hablar de salud poblacional, salud masiva. Tema como consumo masivo, dijimos, bueno, ¿por qué no atender millones de personas al mismo tiempo? ¿Y por qué no agarrar todo lo que estamos haciendo en este sector prehospitalario y organizarlo en un sistema que nos permita ser eficientes? Y ahí, ya estamos hablando del año 2010, es cuando entendimos nuestro rol, que era crear un sistema que nos permitiera evitar las visitas innecesarias a la clínica y a los hospitales, y que tuviera dos objetivos muy claros. El primero, mejorar la calidad de vida de las personas, porque al atenderlo fuera cuando no hace falta que llegue a la clínica, pues obviamente, bueno, ustedes entenderán pues todas las implicaciones que eso tiene, desde traslados, costos, hasta tiempos de espera, y la comodidad de estar en su hogar o en el sitio donde está la persona. Y segundo, algo muy importante, que es los efectos económicos que esto tiene sobre el sistema, de quién pague. Si paga la persona de su bolsillo, si lo paga una compañía de seguro, si lo paga un tercero, un familiar, una empresa, o si lo paga el Estado. Pase lo que pase, hay un costo que tiene cada servicio que se atiende en cada uno de nuestros hospitales, como bien lo manejan Julio, Gustavo y Jorge, y en las clínicas, pues también como lo maneja todo el sector privado. Y esos costos repercuten al final del día sobre la oferta y la demanda, sobre la oferta, sobre todo de lo que se puede hacer y en consecuencia en cómo opera el sistema. Entonces, bueno, ahí es cuando Benemergencia realmente, en el 2010, ocurre la primera transformación que yo llamo, que es la transformación de pasar de emprendedores a realmente ser empresarios y plantearnos un objetivo, de decir, a través de este sistema nosotros vamos a comenzar a ayudar. Y en ese momento nos enfocamos en el sector de seguro, un sector privado, un canal de distribución al cual le hacía mucha falta, por no decir que al sector público le hace mucha más falta, pero en ese caso, en el sector privado podíamos tener un impacto. Quiere decirle a las empresas de seguro que si ellos cambiaban esa visión de tener un sistema de ambulancia, que el sistema de ambulancia básicamente es un taxi de lujo que te lleva muy rápido desde la casa hasta la clínica, por un sistema de atención primaria y domiciliaria que buscara justamente mantener al paciente en casa cuando no era necesario trasladarlo, podía tener un impacto importantísimo sobre la lealtad, sobre la visión que tenía ese cliente de la compañía, pero también sobre los costos, y el ahorro que se podía percibir por ese lado podía ser entonces trasladado en mejores beneficios. Y es así como montamos un sistema muy sencillo de telemedicina. Estamos hablando del año 2011, comenzamos a hacer orientación médica telefónica como el primer, digamos, escalafón, después la atención médica domiciliaria como la punta de la lanza, obviamente teniendo las ambulancias para aquellos casos de emergencia,
y empezamos a entender el mundo de la estadística, del uso y de cómo se manejan las poblaciones desde el punto de vista de la utilización de estos servicios. Eso nos llevó a empezar a entender el sector de salud un poco distinto, ya ver la oportunidad de llegarle a millones de personas y entendimos dos cosas rápidamente que teníamos que atender para poder continuar, bueno, comenzar a escalar ese sistema masivo de salud. Y eran, por un lado, desde el punto de vista técnico, teníamos que ser innovadores y teníamos que encontrar en esa innovación la oportunidad de ser eficiente. Para eso, en la innovación básicamente nos fuimos hacia procesos y hacia tecnología. En procesos hicimos cosas como montar a los médicos en vez de un carro o una moto. Entonces creamos la motoambulancia, que además que no creamos, simplemente venía del sector paramédico, los bomberos ya tenían muchos años trasladando a sus paramédicos en moto. Nosotros lo que hicimos fue colocar un paramédico en la moto y un médico atrás para llegar mucho más rápido y empezar a utilizar el tiempo como un incentivo que le permitiera a las personas, pues, decir, bueno, yo te espero en la casa si llegas rápido. Y de esa manera, pues, empezó a funcionar. Y por otro lado, la tecnología para poder conectar toda esta solicitud, todo el customer journey, ese camino del cliente, del usuario, con la eficiencia en la atención, como por ejemplo para poner un médico en la palma de la mano en menos de 20 segundos, que es lo que hoy en día hacemos con el sistema de telemedicina. Y eso fue el lado de la innovación. Y el segundo aspecto muy importante que teníamos que afrontar, y este es el que me voy a continuar afincando en lo que sigue de esta historia, es el tema del entorno. Bueno, nosotros queríamos ser en ese momento la compañía, no solamente la compañía líder del sector de atención primaria y domiciliaria de un país, sino, bueno, en ese momento además lo que existía eran grandes empresas de ambulancia, no existían grandes empresas de atención domiciliaria, ni obviamente telemedicina, ni pensarlo. La telemedicina en ese momento estaba reservada, además entre paréntesis, para el aspecto rural. Y ahí estaba ya gente tan fascinante como mi querido amigo y maestro Tomás Sanabria, con el equipo trabajando en Maniapure y haciendo telemedicina rural. Nosotros veíamos la telemedicina más enfocada en el ámbito urbano, en el ámbito de los servicios masivos. Entonces, en el sentido del sistema, de qué teníamos que hacer nosotros para no solamente ser los líderes, sino ser la empresa que realmente solucionara este gran problema que nos habíamos puesto enfrente, que era la calidad y la disminución de los costos, era temas de acceso. ¿Cómo nosotros vamos a lograr ser la compañía más importante del país si la mayoría del país vive en situaciones de vulnerabilidad geográfica? La mayoría de la gente vive en un barrio o en un lugar en donde no es fácil el acceso por temas físicos. Eso es obvio. Aquí, digamos, tienes comunidades como Los Erazos, que es una quebrada, o tienes comunidades como Petare, que es una montaña. Y ahí la manera de acceder no es tan sencilla. Y por el otro lado, en nuestro caso, en el ámbito prehospitalario, teníamos un tema de que cómo tú vas a tener la compañía con mejores niveles de calidad si el personal paramédico en Venezuela no es un personal que está ni reconocido por la ley, ni está entrenado, ni regulado, ni tiene... Aquí les pongo un ejemplo muy sencillo. La palabra paramédico aparece 2 veces en la ley del ejercicio de la medicina, que es de 1980 y pico. No hay una ley del ejercicio del paramédico, no hay una ley del sector primario de salud. Es decir, todavía el vacío legal que hay en el ámbito que nosotros ya estábamos operando era total. Entonces, bueno, ¿de qué nos iba a servir a nosotros comenzar a hacer un esfuerzo en este sistema si no atendíamos a ese problema de la estandarización de la calidad? Y ahí nos pusimos la calidad no solamente como que el mejor servicio posible, sino la calidad tiene que ver con la estandarización, con que todos los días que tú pidas algo sea lo más parecido posible al día anterior. Y obviamente eso te genera unos estándares. En nuestro mercado no existía eso y justamente estando en el IESA, mi trabajo especial de grado fue iniciativas empresariales privadas que estuvieran destinadas a elevar el nivel de recurso humano, el nivel técnico de recursos humanos de su sector. Y con eso decidimos crear, para atender esos dos problemas, el tema educativo de los paramédicos y el tema de las comunidades, de cómo acceder a las comunidades, decidimos crear una organización sin fines de lucro que se llama la Fundación Benemergencia, que hoy en día tiene 10 años y comenzó
a crear, bueno, comenzó un par de años después a ofrecer un diplomado de paramédicos que se llama Proveedor de Auxilio Médico de Emergencia en asociación con la Universidad Simón Bolívar, con lo cual hoy en día ya los paramédicos tienen la opción de tener un programa certificado y estandarizado por la Universidad Simón Bolívar en asociación con la Fundación Benemergencia para tener un estándar de calidad de su educación. Entonces, hoy ya estamos por comenzar la octava promoción, la octava corte de ese inicio de la carrera formal de paramédico, para después poder llevar eso hasta otros niveles, eventualmente legislativos y de estandarización, digamos, a nivel nacional, en donde tengamos un sector profesional realmente que nos permita tener una estandarización de esa calidad. Y por otro lado, comenzamos a visualizar el sistema de emergencias médicas comunitario como un modelo de lo que veníamos haciendo en el sector privado, que era con los cursos de primeros auxilios, básicamente era crear las brigadas de emergencias de Empresa Polar, de Kraft, de PDVSA. Dijimos, ¿por qué no nos llevamos ese modelo de seguridad industrial a los barrios? Y creamos una brigada de emergencia en los barrios con voluntarios de la comunidad que sean los primeros respondedores. Y después de crear esa brigada de emergencia, podemos empezar, cosa que no hemos comenzado aún, que son las fases siguientes de este proyecto, a crear un sistema comunitario de atención de emergencias médicas que busque efectivamente qué ocurre con una emergencia en la bombilla en Petare. Bueno, de repente si lo atiende un voluntario y ese voluntario está en contacto con un médico, y ese médico evalúa el caso, lo puedes llevar a un centro paramédico que queda en la escuela Genaro Aguirre, en donde hay un paramédico de guardia, de repente ese caso no tiene que llegar al Domingo Luciano. Se puede resolver allá arriba en la bombilla en Petare y tendría los mismos efectos de mejora de la calidad de vida y disminución de costos. Obviamente, eso son palabras mayores, pero en el 2010 pusimos esa base y comenzamos a trabajarlo. Y ahí empezamos a entender que este desarrollo empresarial no solamente tenía que ver con ser muy exitoso desde el punto de vista económico, sino con ser exitosos en la creación del contexto, en la creación del entorno que no existía para nosotros, poder, entonces, sobre ese entorno, pararnos y ser, bueno, poder continuar creciendo, que al final del día, nuestro objetivo en este hobby que estamos todavía desarrollando fue pensar en el largo plazo y ver cómo podemos agregar valor, mucho más allá del valor que ya queríamos agregar como médicos, que, bueno, como ustedes, yo creo que la mayoría aquí somos médicos, estamos claros que es la mejor profesión del mundo, y si tuviera que volver a nacer, la estudiaría todas las veces posibles, y creo que hubiera tomado este mismo camino, pues, del impacto que estamos generando. El tema es que más o menos ahí, en ese momento es que nos damos cuenta entonces del sistema que podemos construir y de que ese sistema tiene una implicación privada, obviamente importante, pero también tiene una implicación pública. Y ahí empezamos, bueno, ya, yo creo que ya con esa intervención de mi ADN de parte de IESA en el tema público-privado, que para mí marcó no solamente mi pensamiento, sino también a partir de ahí, en paralelo, empezamos a ser, bueno, obviamente reconocidos por la serie Emprendimiento, pero también reconocidos por el impacto. Y fuimos desde el 2011 invitados al Foro Económico Mundial, del cual hoy en día yo soy miembro, y fuimos empezados a ser reconocidos no solamente como emprendedores o empresarios, digamos, económicos, de negocio, sino también como emprendedores sociales. Entonces, se empezó a generar un aura en nosotros mismos y en lo que predicamos de, bueno, no necesariamente existe el emprendimiento social y el emprendimiento de negocios. Hay tiene que ver con este tema público-privado que yo sé que todos compartimos. Y en el desarrollo entonces de esta iniciativa y de continuar entonces ahora creciendo el sistema, fuimos atendiendo ese segundo punto de la innovación que tenía que ver no solamente con los procesos como lo de la motoambulancia, sino también con la tecnología. Y en la tecnología, voy a detener un segundo, porque en la tecnología empezamos a ver, bueno, no solamente el futuro de la salud, obviamente, pero nosotros somos los buscadores de problemas complejos con soluciones relativamente sencillas. ¿A qué me refiero? A nosotros no nos, digamos, cuando la gente pensaba que queríamos incluirnos, ingresar al sistema de clínicas, de hospitales, la realidad es que nosotros queremos masificar y tener, bueno, en el 2015 llegamos a tener 3.500.000 personas afiliadas a nuestro sistema.
Hoy en día tenemos prácticamente todo el sector de seguro del país dentro de nuestro sistema. El 70 u 80% de ustedes en esta reunión, sin saberlo o sabiéndolo, a través de sus seguros, cuentan con los servicios de emergencia. Y hoy en día eso nos ha permitido pues, llegarle a millones de personas, y ha sido gracias a que empezamos a desarrollar la tecnología para acceso. Y nosotros, versus gadgets o versus la otra rama de la tecnología en salud, que son muy interesantes, nos enfocamos en la tecnología para el acceso. ¿Y eso qué significa? Eso significó desde un call center muy tecnificado para la atención hasta los sistemas de telemedicina, no solamente con videoconsultas, sino también cómo conectar a las personas a través del teléfono o de mensajería o de sistemas automatizados para darles la oportunidad de hablar con un médico. Porque para nosotros todo se resume en que las personas tengan la información correcta en el momento correcto. Y al final del día, atender al médico por teléfono, por video, mandar al médico a la casa, tiene que ver con eso, con manejar el arte de la medicina, que es atender a un ser humano y darle la posibilidad de saber si, bueno, si se está muriendo o no, y en el caso de que no se esté muriendo, poderlo atender pues, en el sitio, como ya les he explicado. Entonces, al meternos en tecnología, no solamente nos dimos cuenta que el acceso tenía que ver con la conexión médico-paciente, sino que también el acceso tiene que ver con el sistema de cómo alguien accede. En el caso particular de nosotros, teníamos en la cabeza cómo las personas acceden a las pólizas de seguro. Claro, venimos trabajando desde 2010, aquí ya les estoy hablando más o menos 2013-14, en donde ya teníamos una relación con las compañías de seguro muy importante. Ya en ese momento teníamos 300 empleados y una buena, bueno, millones de afiliados, estando en el mundo, digamos, de B2B, detrás de cámaras, como yo siempre lo digo, nuestra exposición siempre fue muy poca en términos de marca. Al final del día, nosotros cada vez que Seguros Caracas, o Mercantil Seguro, o Sanita, o bueno, el resto de nuestros clientes crece, nosotros crecemos con ellos. Pero bueno, con esa relación empezamos a darnos cuenta de que en ese sector también, en el sector de seguros privado, existían unas oportunidades en términos de acceso y que la tecnología podía funcionar. Y eso es hoy en día lo que se llama lo que se terminó desarrollando como una InsurTech, que es cómo nosotros, utilizando la tecnología, podíamos ser más eficientes. Entonces, nos dimos la tarea de entender un día, estando además, bueno, es parte de mi trabajo, ¿no? de ir pensando y repensando nuestra posición, nos dimos la tarea de entender que si nosotros realmente estábamos en tecnología y si nuestra empresa realmente era un sistema, básicamente una plataforma de servicios y de acceso, no solamente podíamos tener un impacto en salud, sino que también podíamos tener un impacto, por ejemplo, en sistemas de acceso para tener pólizas de seguro. Y comenzamos a desarrollar esa vía de hacernos la pregunta de por qué una persona que tiene 85 años no puede tener un seguro médico. No puede ser admitida a un seguro médico. En ese momento los seguros llegan hasta los 65 años. La otra pregunta, ¿por qué una persona con hipertensión o diabetes, si está controlada, no le podemos dar un seguro para emergencias médicas? Entonces, nos empezamos a hacer preguntas que no tenían que ver con nuestro sector directamente, pero sí con la experiencia de decir, una fractura le puede ocurrir a cualquier persona que tenga mala suerte y se caiga, obviamente quitando temas de que tengo osteoporosis, etcétera, pero cualquiera de nosotros, de que estamos en esta presentación, podemos tener una emergencia en este minuto y no tiene que tener relación con un antecedente patológico, sino con una mala suerte. ¿Por qué no podemos tener el acceso a tener un apoyo? Y este pensamiento de este momento de la compañía se ocurre en un momento en el cual ya estamos 2015 para arriba, en el cual en Venezuela empieza a ocurrir la crisis migratoria que es la más importante de los últimos años en el mundo, donde ya, bueno, Julio yo creo que maneja mejor esos números, pero ya 6 millones o un poco más de personas se han ido del país. Y en nuestro caso empieza a haber, bueno, como a todos ustedes les habrá pasado, 80-90% de sus amigos se fueron. Con la particularidad de que teniendo una emergencia, nuestros amigos nos llaman y nos dicen, Andrés Simón, mi mamá está vomitando y se siente malísimo y está en su casa en el cafetal, pero no tiene seguro, porque yo que hice neurocirugía estoy en Madrid haciendo Uber, porque no he podido revalidar. Y no tiene seguro y no tengo manera de afrontar una emergencia como esta, no la quiero mandar a un hospital, porfa, mándale a un médico para ver si efectivamente, gracias al sistema que hemos desarrollado, en donde además algunos números que les doy
El mes pasado atendimos casi 55.000 casos en casa y el 85% de estos casos se queda en la casa. Entonces el impacto es gigante de la cantidad de gente que dejamos con un buen nivel de servicio y de calidad en su casa. Pues efectivamente, al llamarnos a nosotros, la mayoría de los casos se quedan en la casa. Sin embargo, existía una cantidad de casos, ese restante de porcentual de casos, que efectivamente terminaba siendo una apendicitis. ¿Qué hacer en esos casos? Y ahí cuando vimos la oportunidad y empezamos a decir, bueno, nosotros que hemos construido un sistema de salud primaria y domiciliaria muy sólido, que además lo escalamos a nivel nacional, que tiene, bueno, certificaciones de calidad y todo tipo de estructuras y herramientas para que funcione con los estándares requeridos, que además somos especialistas, bueno, y durante muchos años venimos desarrollando aplicaciones móviles para nuestros clientes y tecnología de acceso en salud. Ahora vemos este tema de los migrantes y empezamos a ver como que, bueno, ¿qué pasa si integramos la tecnología con este conocimiento del sector de seguros de hacer un acceso digital 100%, con el sistema de evitar la visita innecesaria a la clínica e incluimos a una aseguradora, que en este caso fue Mercantil Seguro, uno de nuestros clientes muy queridos, y lo invitamos a que nos apoyara en la parte de darle la cobertura de hospitalización y cirugía solamente para emergencias a aquellos casos que nosotros hubiéramos atendido en la casa y que tuviéramos que trasladar a la clínica. Es decir, ese esquema de incentivos a través del cual en el 2004, cuando comenzamos nosotros todo este cuento, era imposible implementar porque lo tenías que hacer obligatorio, pero de una manera negativa. Hoy en día dijimos, bueno, este es el momento de empezar a hacer lo que yo llamo push medicine, que es empezar a empujar el sistema de una manera un poco más coherente y con incentivos. Y de esta manera logramos crear, y ahí se crea hace 2 años, un poco menos de 2 años, Assistency, que es una compañía hermana. Decidimos lanzar este spin-off de Benemergencia como una empresa ahora internacional que nos permitiera atender la necesidad que tienen estos migrantes. Al principio comenzó con los venezolanos. Como esos amigos que nos llaman, podemos nosotros ya ofrecerles un plan que tenga asistencia médica inmediata con telemedicina, atención médica en casa, ambulancia y una póliza de hospitalización y cirugía solamente para casos de emergencia. Y bueno, ahí se definió muy bien lo que tiene que ver con el tema de emergencia, y gracias a la data que manejamos nosotros, gracias al nivel de involucramiento con nuestro cliente, en este caso con Mercantil Seguro, logramos hacer algo que no había pasado en ninguna parte realmente hoy en día de los 4 países en los que estamos operando, que es que una aseguradora de ese tamaño le permitiera a una compañía de nuestro tamaño, obviamente mucho más pequeña, hacer un producto totalmente innovador, en el sentido de que primero cambiamos totalmente el proceso de admisión, es totalmente digital. Segundo, admitimos personas hasta los 85 años. Hace 2 años en Venezuela solamente podías afiliar personas hasta los 65 años. Hoy en día ya hay empresas de seguro que están afiliando hasta los 75, hasta los 85, con la particularidad de que Assistency, junto a Mercantil, ahora no tenemos límite de edad. Quitamos el límite de edad, quitamos la edad como un factor de riesgo actuarial para el caso de las emergencias médicas. A pesar de que sí tiene implicaciones de riesgo, pero el modelo de atención primaria nos permite manejar ese riesgo más que todo o mayoritariamente en la casa y efectivamente tener aún primas bajas para poder dar la hospitalización y cirugía. Y tercero, comenzamos a admitir personas con hipertensión y con diabetes, porque al final del día, si ya tú tienes la dicha de llegar a esas edades, que además, entre paréntesis, son las edades de los papás, las mamás, los tíos y los abuelos, de los que tienen nuestras edades que migraron, bueno, tienes que atender las enfermedades crónicas más comunes. Porque nosotros creemos, ya hoy en día, yo personal y este equipo ya de más de 800 personas, cree que para el tema de emergencias médicas nadie se debería quedar sin acceso. Porque además nos empezamos a dar cuenta de que el problema en países como los de Venezuela, es que millones de personas al año caen por debajo de los niveles de pobreza porque no pueden afrontar una emergencia médica. Imagínense ustedes, a cualquiera de nosotros le puede ocurrir que tu madre tiene una apendicitis, termina una clínica, te van a cobrar 5 o 6 mil dólares. Imagínate ese amigo mío neurocirujano que está ganándose 1.000 euros al mes. ¿Cómo afronta pagar 6 mil dólares en una emergencia? Que es lo que cuesta, que es lo que tiene que cobrar la clínica, pero bueno, la realidad es que no lo tiene. Entonces, Assistency
nos planteamos escalarla no solamente para Venezuela, que tiene este caso de migración, que tiene una mezcla entre altos niveles de migrantes que envían remesas y un sistema de salud primaria y domiciliaria público que no funciona de la mejor manera. Entonces empezamos a buscar países que tuvieran más o menos la misma condición y que los migrantes estuvieran en los mismos lugares en donde estamos buscando. La realidad es que los migrantes se van a los países desarrollados. Hay 3 grandes concentraciones de migrantes en el mundo, uno Estados Unidos, el otro Europa y el otro los Emiratos Árabes o el Medio Oriente. Y nosotros pues, nos planteamos hacer ahora este sistema de evitar las visitas innecesarias a la clínica para mejorar la calidad de vida y disminuir los costos, que ahora no solamente disminuye los costos, sino mejora las condiciones de admisibilidad de un seguro. Nos planteamos escalarlo a nivel global. Así nació Asistency al principio de la pandemia, en marzo del 2000, cuando comenzó la pandemia, del 2019 y 2020. Y ya hoy estamos operativos en Venezuela, en República Dominicana, en México, en Honduras, y ya tenemos la oficina abierta en Guatemala y en Filipinas. ¿Por qué Filipinas? Bueno, eso se lo puedo contar también en otra oportunidad, porque con estos 20 minuticos que nos quedan, quiero hablarles entonces de lo que representa esto que nosotros hemos creado, lo que nosotros vemos que representa en nuestro caso para el futuro de este país y por qué yo estoy ahorita sentado en una de nuestras oficinas en Caracas, en Altamira, viendo felizmente el futuro que nos queda por enfrente y además diciéndolo a voz pública que Asistency lo estamos haciendo porque, bueno, pocas veces en la vida yo creo que uno tiene la oportunidad de agarrar algo tan poderoso como la experiencia y las estrellas alineadas para tener un impacto global. Nosotros nos hemos visto en la dicha de tener esa oportunidad y no la vamos a perder y por eso estamos hoy en día pues con este esquema multinacional. Bueno, vamos a todo el mundo, vamos literalmente, ya tenemos los 3 corredores de remesa, ya estamos operando desde las Filipinas hasta Honduras y pretendemos pues continuar ayudando a este tema de que los migrantes puedan tener la tranquilidad de que nosotros nos encargamos de su familia, en sus países de origen y que más nadie se quede con un sueño de migración sin cumplir porque su familia tenga una emergencia médica y que esto se resuelva a través de dar un paso gigante en la historia de los seguros en el mundo, porque bueno, ya el mundo, hace 100 años la gente se moría a los 40 años, ahorita se está muriendo a los 80, dentro de 50 años nos vamos a morir a los 100 y pico, de eso saben más mis maestros en salud pública, pero el mundo va avanzando y nosotros queremos ir avanzando con esto. Entonces, esto nos lleva, hoy estando aquí con Asistency por un lado, a la cual yo hoy estoy dedicado la mayoría de mi tiempo, gracias a que Benemergencia ya con sus casi 18 años, tiene un equipo directivo que hemos construido y que hemos logrado pues avanzar hacia un modelo de gobierno que me tiene muy orgulloso porque ya se ha independizado de los fundadores y tiene cabezas propias que piensan y que la están llevando a unos niveles muy superiores a los cuales nosotros pudiéramos imaginarnos y que nos llena pues de orgullo de poder seguir creciendo en equipos y trayéndonos gente a este equipo. Pero esta experiencia que yo, bueno, me disculpan que en 40 minutos, yo sé que es mucha información y tendrán muchas preguntas y para eso quiero llegar a esa parte, pero quiero ahora enmarcar todo este propósito de buscar, de empezar a hacernos preguntas de por qué la gente llega al Hospital Vargas sin haberle dado reanimación cardiopulmonar a su padre que le dio un infarto, un tipo de 60 años que se agarró el pecho y se cayó al piso encaricuado y llega muerto y no podemos hacer nada. ¿Y por qué la señora llega a las 3 de la mañana sin saber que ese dolor de cabeza de 3 semanas no es algo que la está matando? Esas son las mismas preguntas que hoy en día nos estamos haciendo y nos ha llevado hasta aquí. Y eso es lo que ha formado nuestro propósito de decir, no, vamos a impactar más personas para que el modelo pueda seguir cambiando. ¿Y qué veo yo de lo que hemos aprendido en este recorrido? Sobre todo tomando en cuenta esas preguntas que nos hacíamos en el 2010 de cómo podemos empezar a hacer un trabajo en el ámbito público, en el país, que nos permita a nosotros tener una infraestructura mejor para poder continuar creciendo, que fue el diplomado, que hoy en día nos ha ayudado muchísimo y que ha sido el trabajo que hemos hecho en las comunidades vulnerables, con más de 20.000 personas entrenadas en primer auxilio en barrio. ¿Cómo eso nos lleva hacia el futuro? Bueno, una experiencia más.
En el 2019 ya nosotros veníamos preguntándonos, bueno, ¿cómo, esto es prepandemia, cómo nosotros vamos a continuar creando este sistema de emergencia médica comunitaria, ese sistema independiente en los barrios de que en Petare, las emergencias, que el 80% de las emergencias en Petare se queden en Petare? ¿Cómo lo vamos a lograr? Entonces, bueno, las brigadas son el primer punto, la información y la comunidad, los voluntarios, pero después tiene que haber unos puntos adicionales como centros paramédicos en los sitios y, bueno, y eventualmente sistemas de traslado intracomunitario que serán tema de otro día, pero un punto muy importante era cómo nosotros incentivamos a esos voluntarios a que realmente atiendan una emergencia, porque hay que verle la cara de alguien que hace un curso de primer auxilio de 8 horas o de 24 horas, después que tenga en la bombilla un caso, un infarto, cómo esa persona tiene el guáramo para poder atenderlo. Entonces, ahí fue cuando empezamos a ver la necesidad de que ese voluntario de la bombilla empezara a tener un contacto directo con un médico, 24 horas, con uno de los médicos de nosotros, en nuestro centro de contacto, en nuestro call center, para poder decir, bueno, mira, tengo una emergencia y empezar a hacer telemedicina. ¿Qué hago? Bueno, y el médico por otro lado le dice, recuérdate, chequeale el pulso. O sea, ya él teniendo algo que llamaban además nuestros maestros Gabaldón y los otros padres de la medicina moderna venezolana, medicina simplificada, cómo empezamos a utilizar esas herramientas en los barrios con los médicos aquí en la ciudad, con la tecnología para apoyarlo. Y ahí nace, bueno, una pregunta que nos hicimos un día, decir, bueno, pero ¿cómo se paga esto? ¿Quién lo puede pagar? ¿Cómo podemos masificarlo? Y la decisión fue muy parecida a la que tomamos con la fundación en ese momento del diplomado, que simplemente teníamos que nosotros crear un sistema que nos permitiera ser sostenibles, pero sobre todo, más allá de la sostenibilidad, ser eficientes, productivos. Y ahí lanzamos un sistema que se llama la telemedicina acceso público, el TAP. Es un teléfono al cual cualquiera de ustedes puede llamar ahorita y va a hablar con un médico venezolano como nosotros y va a hacer una consulta telefónica totalmente gratuita, y lo hicimos como 6 meses antes de la pandemia, cosa que cuando llegó la pandemia pudimos darnos la oportunidad de hacer ese sistema. Esos sistemas los tratamos de hacer con alcaldías y con gobernaciones, en alianzas público-privadas. Fue muy complicado por el tema político y decidimos entonces irnos por la tercera vía, que era, bueno, no es privado, no es público, digamos, gobierno, Estado, sino es público, es de naturaleza pública, operada por un privado, pero es público. Y ahí lanzamos la telemedicina de acceso público, que es un sistema que está funcionando, lleva 2 años funcionando, atiende 5.000 personas más o menos al mes en orientaciones telefónicas, sin compromiso. Llama y te atendemos, ilimitado, para cualquier persona. Pero te preguntamos la cédula, no te quitamos muchos datos, es algo que está hecho para que la gente tenga acceso, porque nosotros creemos que nadie se debe quedar sin tener acceso a un médico de manera inmediata. Y eso nos permitió en la pandemia, bueno, lanzar unas estrategias ahí que tuvieron un impacto fenomenal en temas de telemedicina, pero que nos permitió ver entonces hoy lo que yo les quiero dejar en estos 15 minutos, y quiero que me pregunten todo lo que quieran y que se queden con muchísimas ganas de ver hacia dónde vamos y podamos colaborar. Que es esta historia, estos 18 años han ocurrido en la última Venezuela que nosotros conocemos. Yo tengo 39 años, cumplí 18 años en esta quinta república, como la mayoría de ustedes, y esto es lo que conocemos. Esto lo hemos hecho aquí, personas de carne y hueso, con sí, oportunidades, sí, con ganas de hacerlo, levantándonos más temprano y acostándonos más tarde, con mucho sacrificio y con un riesgo altísimo, que ha sido, bueno, y entre paréntesis, lo podrán ver en riesgo los de verdad, que se corren en esta, que se corrían o se corren en esta Venezuela. Pero mientras muchas personas están enfocadas en lo complicado y en el, bueno, sí, en el desastre, otras personas estábamos enfocados en ver cómo eso servía de sustrato para poder hacer las cosas mejor. Y cómo justamente, a veces no nos damos cuenta, pero el hecho de que no exista una ley del ejercicio del paramédico nos da la oportunidad a nosotros, a personas de a pie, que no tenemos nada que ver con política ni legislación, a, bueno, de repente empezar a entender que nuestro rol como ciudadanos en la sociedad y en este balance de empresa, Estado y sociedad, de repente es decir, bueno, yo que vivo en este condominio, quiero aportar a este condominio. Una cosa que es mejorar las condiciones de un personal que nos atiende en este condominio. Y básicamente con esa mentalidad nosotros estamos trabajando en este tema de cómo ver esta situación
de, bueno, poco rule of law, como se llama, poca estructura legal para operar, bueno, para tomar las decisiones correctas, enfocados en el largo plazo y que nos permitan, bueno, como yo lo veo en mi cabeza todo el tiempo, ¿cómo hago yo para poder vivir aquí los próximos 100 años? ¿Cómo yo construyo el país que en realidad yo no solamente quiero que mis hijos crezcan, en el que yo quiero crecer, en el que yo quiero vivir y tener impacto? Y hoy en día, digamos, todo lo que estamos haciendo tiene que ver con eso. Y ahí mi llamado es, o mi último statement aquí, es que estando en el sector científico, académico, en el sector empresarial, siendo emprendedores, en cualquier lado de los stakeholders que estemos, nosotros formamos parte del condominio. Somos todos dueños del país. Somos dueños de esta compañía que se llama Venezuela. Y como dueños tenemos que, bueno, garantizar de que los trabajadores que tenemos y de que los clientes que tenemos sean bien atendidos y nos cumplan bien con lo que hacen. Y que cuando nosotros tenemos que arremangarnos para hacer las cosas, bueno, no nos cueste nada sino hacerlo, pues, y tener esa voluntad. Muchos de ustedes estarán pensando, bueno, pero es que ¿cómo se hace con, bueno, no sé, se hace, yo nada más puedo decir cómo lo hicimos nosotros. Cada uno decide cómo, pero vuelvo al inicio. A nosotros nos ha funcionado levantarnos más temprano y acostarnos más tarde. Nunca se me olvida ese, por ejemplo, en cuarto año, cuando estábamos haciendo muchos servicios, empezamos a emplear gente. Bueno, la realidad es que descuidé un poco las materias y tuve que después ir a septiembre a presentar farmacología, fue horrible, y anatomía patológica. El riesgo siempre ha estado ahí. Y el sacrificio de tener que estudiar el triple estuvo ahí mientras trabajamos. Pero la realidad es que el propósito y la voluntad nos llevó a nosotros a crear esto. Y hoy en día, parados aquí, yo creo que la gran oportunidad que nosotros tenemos en este país es plantearnos, si queremos hacerlo un poco para seguir una estructura, desde el punto de vista privado, plantearnos en que esto es un país de 30 millones de personas. Esto es un país que geográficamente es alcanzable. Tenemos que hoy plantearnos objetivos que sean grandes. No tengo nada en contra de objetivos más pequeños. Yo creo que cada rol, cada objetivo está bien, pero yo recomiendo plantearnos, así sea, plantearnos el objetivo, plantearnos el problema como un problema de 30 millones de personas. Tenemos la oportunidad de ayudar a millones de personas. Entonces, los sistemas privados tenemos que estar abiertos a salirnos de la zona de confort. Sí, la zona de confort es atender Caracas, Chacao. Bueno, pero ¿qué pasa en San Diego de Cabrutica, al sur del estado de Anzoátegui? ¿Qué pasa en la Cañada Urdaneta, en el municipio de San Francisco de Maracaibo? ¿Qué pasa? Estoy hablando de puros lugares urbanos, porque tenemos un excelente trabajo de las personas que trabajan en las áreas como Maniacure, en el estado Bolívar, etcétera. Pero en las áreas urbanas, que cada día crecen más, que necesitamos que sean productivas, ¿cómo nosotros podemos plantearnos esquemas que transformen desde el punto de vista masivo la salud de las personas que atendemos? Y eso eso es crear empresas, eso es invertir, es emplear gente, es buscar alianzas. Y desde el punto de vista público, yo creo que cuando a mí me preguntan qué quiero ser cuando sea grande, como yo quería ser médico y bueno, no pude, al final del día yo estoy clarísimo de que mi sueño de ser cirujano está en un sueño que para siempre voy a adorar y bueno, y perseguir, aunque yo estoy claro que nadie, cuando me retire a los 50 y pico, 60, me retire, nadie quiere un cirujano que se acaba de graduar a los 60 años, porque bueno, sería una locura. Desde el punto de vista de el futuro que yo veo, para el cual yo estoy hecho, quiero trabajar, cómo podemos justamente crear servicios públicos que no dependan del Estado, que sean servicios públicos que sean provistos de alguna manera por esta tercera vía, que es, por ejemplo, el sistema de medicina de acceso público. Por ejemplo, el sistema de emergencias médicas comunitarias. ¿Qué pasa si en Petal realmente hacemos un sistema que, llámelo seguro o asistencia masiva, lo que quiera, que ya no dependa de un Estado, de un gobernante? Nada en contra de los gobernantes, nada en contra de los Estados. Pero ¿qué pasa si nosotros, los que
tener una iniciativa privada, también entendemos que hay cosas más grandes de nuestras iniciativas privadas, la telemedicina pública o como la atención de los pacientes en los barrios. Y entonces yo creo que el llamado está a todos nosotros, que somos medio millennials, medio vividores de este momento del mundo, que somos los agentes activos de la sociedad, a pensar que no todo tiene que ver con a quién elegimos y quién está en un cargo de elección popular o quién tiene una empresa para lucrarse nada más de eso, sino cómo hay áreas de nuestra sociedad que necesitan inversión y que no necesariamente tienen que ver con invertir y no generar riquezas y generar superación. Nuestro caso está claro, nosotros estamos invirtiendo socialmente, pero también generando un negocio muy exitoso desde el punto de vista económico y además está público. Estamos además ahorita con Asistency levantando financiamiento internacional con fondos importantísimos, globales, y es una información pública. Asistency va a convertirse en una compañía, Dios mediante, en el corto plazo, de aquí a los próximos 5 años, en un unicornio y mucho más allá de eso, y Benemergencia va a continuar. Pero este sistema, yo creo que, para sumarizar, para concluir, yo creo que nosotros, después de este tiempo, hemos llegado a la conclusión de que hemos tomado un servicio público, que es la salud, en la mayoría de sus aspectos, y lo hemos utilizado en el sector privado. Y de alguna u otra manera, sin ser especialistas en salud pública, ni mucho menos, pero como los buenos emprendedores que somos, que primero tumbamos la puerta y después tocamos, hemos creado e implementado una política pública en el sector privado. Ahora llegamos a la conclusión de que hay cosas de esa política pública que tienen que ser implementadas en el sector público, porque en el sector público hay millones de personas, o sea, en la calle, que no tienen acceso. Y el mundo no se va a mover porque unos pocos que estamos en el tope de la pirámide nos movamos. El mundo se va a mover y vamos a realmente poder estar en un lugar en donde queremos estar cuando nos empecemos a ocupar de situaciones como la de Petare, que es el caso que estoy poniendo, de 800.000 personas que necesitan tener acceso. Y no es un favor, no es un tema de una fundación, es un tema de cómo nosotros empezamos a desprendernos. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra bandera hoy en día es la telemedicina pública. Ya lo hemos dicho muchas veces, lo estamos haciendo desde el 2019, queremos hacer de la telemedicina algo público. Yo quiero, y lo van a ver en los próximos meses, que alguien pueda tocar una aplicación que se descargó gratuitamente en su teléfono, colocar motivo de consulta, o sea, poner su cédula, registrarse gratuitamente, colocar motivo de consulta y su sintomatología, y que pueda tener acceso, como lo tiene hoy cualquiera de nuestros clientes del sector privado, y que pueda tener acceso a un médico y mostrarle al médico, mira, es que me corté aquí, o es que tengo la garganta que me duele, o cualquier consulta que tenga la persona, y vea al médico en tiempo real, si es que tiene un teléfono inteligente, y si no, pues ya lo estamos haciendo hoy en día con las llamadas telefónicas, o con la mensajería de texto, o con las plataformas web. En fin, en nuestro caso, ahorita, la bandera es cómo nosotros llevamos la telemedicina a un nivel público que pueda ser accesado. Buenos días, buenas tardes, doctora. Es el doctor Andrés, va a hacer una prueba. Bueno, aquí nos conectamos, un ejemplo de que en menos de 20 segundos es posible conectar a un médico venezolano con un paciente. Gracias, chao. Entonces, bueno, yo creo que esto es la oportunidad que nosotros, los venezolanos, los dueños de esta compañía, los socios que somos todos de esta empresa, tenemos no solamente la oportunidad. Yo creo que ahí está, bueno, cada quien decide, pero ahí está, la vida al final del día es muy corta. Yo creo que tener éxito está bien, tener dinero también es muy importante, todo eso es fundamental, pero el propósito y cómo uno logra su propósito en este planeta, en este momento, en el periodo tan corto que tenemos de vida, es algo fundamental. Y que si uno vive a raíz de ese propósito, la realidad es que te empiezan a pasar cosas como lo que nos han pasado a nosotros. No tienes límite. Y te puedes plantear desde la insolencia o desde la ilusión, desde la ilusos que fuimos en el 2004, 2003, cuando estábamos en el Hospital Vargas y pensamos que podíamos cambiar el sistema, a hoy estamos cambiando el sistema. Estamos moviendo el país, estamos moviendo las compañías de seguros, estamos moviendo otros países. En México, que es un país
de 120 millones de personas, ahora somos la primera aseguradora en alianza con una aseguradora local que admite personas hasta los 85 años. Hay 20 años de brecha en México, como los había aquí en Venezuela, donde nadie podía asegurarse. Hoy en día puede. Sorpresa, estamos afiliando cientos de personas, miles de personas, y está funcionando. Entonces, bueno, mi llamado es que yo hoy en día que tenemos oficinas en Manila, Filipinas, en Dubái, en Madrid, en Barbados, en Orlando, en Caracas, en el interior de Venezuela, en Santo Domingo, en Ciudad de México, en Guatemala City, en Honduras, Tegucigalpa. Yo estoy en Caracas, yo planteo hacer todo esto. Bueno, yo viajo, hoy en día estoy viajando mucho, pero mi base operativa, mi familia está aquí en Venezuela. No solamente porque amo este país, como todos ustedes probablemente, pero es porque creo que tenemos, o sea, aquí confluyen todos los propósitos, el propósito personal, profesional, científico, el de vida, de decir, oye, yo ahorita que estoy yendo afuera, antes la visión de Venezuela era, es que los venezolanos, los corruptos, los tal, o sea, el desastre venezolano, ¿no? Es demasiado público para ocultarlo, pero cuando nos dimos cuenta de que nosotros somos los venezolanos de la sociedad que quiere poner en alto esos valores, lo que yo llamo la venezolaneidad, los valores de trabajar, los valores de innovar, los valores de tener esta vena social metida por todos lados en nuestro ADN. Eso es algo que, bueno, lo estamos haciendo, y no solamente nosotros, muchas personas lo están empezando a hacer alrededor del mundo, y comienza aquí. Y para mí, en mi caso, yo espero que pueda terminar aquí. Después de hacer todo esto, yo espero poder dedicarme cuando sea grande a justamente eso, ver qué nos queda para innovar en lo público. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para no depender de un proveedor? O sea, no depender de nuestros proveedores que son quienes, digamos, administran políticamente, económicamente nuestra zona, sino qué podemos hacer nosotros como dueños de esta compañía, de este espacio. Y ese es mi llamado. Yo creo que hay muchas oportunidades de nosotros como científicos y como médicos de seguir ese tema de la medicina simplificada, esos valores desde la época de nuestros grandes médicos, de ser unos médicos, sí, que seamos excelentes en el tema académico, sí, excelentes en el tema científico, pero fascinantes, fundamentales, imprescindibles desde el punto de vista social. Con esto, y con 31 segundos antes de la hora, esta es nuestra experiencia, esta es mi reflexión, este es mi llamado de la Venezuela que yo veo por delante, y me encantaría, bueno, escuchar, recibir preguntas, regaños y comentarios de todos ustedes. Doctores. Gracias por compartir tan excelente experiencia. Tenemos algunos comentarios por el chat, como mencionamos, los pueden dejar sus preguntas por acá, entre los comentarios. Excelente porque disminuye el colapso hospitalario, una excelente alternativa para brindar atención de calidad enmarcada en esta gran crisis hospitalaria que vive el país. Esta atención primaria en el hogar podría descongestionar la emergencia y al mismo tiempo cubrir esa necesidad de atención. Por acá, bueno, también el doctor Anderson Cepeda menciona, necesitamos lograr mejorar y optimizar el acceso a la salud, no solo para la atención de emergencias, para lo cual este modelo es maravilloso, sino también para confrontar problemas o afrontar problemas en que no contamos con programas de prevención y pesquisa efectivas. Y menciona que su área es la oncología y vemos no solo que hay mayor incidencia de cáncer que lo posicionó como la segunda causa de mortalidad en el país. Por acá mencionan, todo el proceso debe ser transversal para todos los niveles, gestionar salud. Gracias como venezolano por todo lo que has hecho. Es decir, la verdad es que son muchos comentarios positivos a la experiencia. Por acá preguntan, sería interesante plantearse los fondos de este tipo de emprendimiento maravilloso, de dónde pueden captarse, solo de fundaciones. ¿Sería acertado una colaboración internacional? Sí, mira, bueno, gracias a todos por los mensajes. Aquí también los estoy leyendo. Hay algunos privados que también vamos a permitir atender.
Efectivamente, bueno, sí, yo creo que hoy en día para atender a Nacel, que tú preguntas ese tema de cómo se captan fondos. Nosotros, siendo venezolanos, bueno, sí hemos tenido que crear una infraestructura importante para poder captar fondos, pero sí, yo creo que es que mi posición con respecto a los fondos y financiamiento y el dinero, al final del día, mi percepción del dinero es que hay mucho más dinero buscando en dónde ser invertido que opciones interesantes para recibirlo. Entonces, yo creo que si uno se concentra muy bien en generar unas soluciones y opciones que no solamente tomen en cuenta un aspecto pequeño, sino una visión amplia de la solución, lo va a poder tener. Hay un par de cosas aquí que me preguntan. Aquí, bueno, no puedo dejar de comentarlo. Magali Pedrique, gracias Magali, que me recuerda a mi padre, que es morocho, que dice que tomaban café en farmacia antes de ir al cuarto piso en su clase. Bueno, doctora, gracias. Ahí seguimos, ¿no? Gracias por recordarme eso. ¿Cómo reacciona la gente cuando culturalmente están acostumbrados a atención presencial? Siempre veo que la gente atendida online tiende a dudar sobre las intervenciones y cambian de opinión rápidamente. 100%. Nuestro trabajo, más que médico, es un trabajo humano. Por eso digo, es el arte de poder comunicarnos, convencer, incentivar. Y entonces, bueno, no solamente le metemos trabajo a los protocolos médicos, sino también al protocolo de atención. O sea, ¿qué significa llegar a la casa de una persona? ¿Qué significa comunicarse con alguien? ¿Cómo tienes que generar la empatía? O sea, si la cámara está así, si está así, si está allá. O sea, todo tiene que ver en este cuadro que está aquí. Todo lo que está aquí está hecho, bueno, primero porque nos gusta, pero también porque yo necesito que estemos en armonía. Pues, y esas son cosas que sí hemos ido cambiando y además que, bueno, la realidad es que el incentivo más importante es como Domino's Pizza, ¿no? Si no te llega la pizza en 30 minutos, te la dan gratis. Entonces, ese mismo mecanismo de incentivo dijimos, si no te atiendo rápido, vete para la clínica. Entonces, bueno, más rápido que 20 segundos en una aplicación o un teléfono, no vas a llegar tú a la clínica o al hospital y por lo tanto, pues, vamos ahí atendiendo. Doctor Villasmil, tiene la mano levantada. ¿Le podemos dar acceso al doctor Villasmil, por favor? Doctor, lo escuchamos. A ver. Bueno, saludos, un gusto como siempre escuchar a Andrés Simón, recordando aquellos años del Vargas, era un poco las cosas del cafetín, las cosas del patio de futbolito, de la escuela, las cosas que soñábamos hacer, que pasados pues transcurridos tantos años, en muchos casos se hicieron, en otros no, pero el sueño sigue vivo y además caminando y buscando maneras de materializarse. La verdad es que eso me reconforta mucho, Andrés, y en principio te lo agradezco. Hemos sido, en mi caso, de primera mano testigos de hasta qué punto estas iniciativas han llegado a donde antes no llegaba nadie. De hecho, algunas las tomamos, nos inspiraron cuando estábamos en el servicio público para hacerlas de alguna manera, con algunas modificaciones, claro está, pero de alguna manera plantearlas en sitios remotos que existen a 45 minutos de Caracas, sitios donde no llega el celular, donde la presencia del Estado es nula. Y lo hicimos con algún éxito y siempre un poco con el modelo de Andrés Simón en la cabeza. Y eso también quisiera decirlo, porque eso nos permitió llevar a cabo una gestión que se hizo sentir en momentos y en sectores muy críticos. Ahora, ¿cuál es el tema de estos sistemas basados en plataformas tecnológicas muy fuertes y sobre todo inspirados en un concepto muy venezolano, muy noble, muy tachirense, por cierto, que es el concepto de la atención médica simplificada? Es que de alguna manera están pensados para funcionar, si pensamos en la campana de Gauss, en las dos desviaciones estándar, donde generalmente se resuelven el 80% más de las situaciones que se nos plantean. El problema se presenta: ¿qué hacemos con el paciente que entra en la asíntota? ¿Qué hacemos con el paciente que nos llama por nuestro dispositivo, por nuestra plataforma? Nosotros lo contactamos, tengo un dolor de cabeza, sí, pero resulta que hay signos de alarma y la cosa termina siendo un aneurisma.
de una comunicante? ¿O qué hacemos con el dolor en el pecho, que no es un problema de índole muscular, sino que es una isquemia miocárdica en curso? Porque en el primer caso, una cirugía de aneurisma cuesta $20.000. Y en el segundo, una angioplastia de rescate está por el orden de los 15. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Aquí es donde yo digo, y es algo en lo que he creído toda la vida y que lo he conversado personalmente con Andrés Simón, en que la única opción que tiene la sanidad pública venezolana es en las alianzas público-privadas, en donde el sector privado, a través de gente dispuesta a invertir en eso, pueda llegar a donde el Estado nunca llegó, y el sector público opere aquellos servicios en los que es difícil que un privado se meta. Porque usted, por ejemplo, una unidad de quemados, por ejemplo, eso difícilmente sería un negocio para un privado. ¿Por qué? Porque la idea es que nunca se use, que nunca tenga usuarios, que nunca se queme nadie. Pero hay que tenerla, sobre todo en un país que vive de un producto altamente inflamable como el petróleo. Entonces, la alianza público-privado es aquello en lo cual nosotros tenemos que pensar. Yo le he invertido esto muchos años en la vida, porque si nosotros no la logramos, no habrá salida para la salud pública venezolana. Y adelanto algo que está en mi clase cuando me toque. La vieja idea, que es una idea borbónica, del Estado que cura, no te preocupes que el Estado te va a curar. La ambulancia nunca llegó y en el hospital no había ninguna solución fisiológica que ponerte, pero el Estado te renueva la promesa que te va a curar. Eso es una idea de Carlos III, en la que ya hoy, ¿quién puede creer? El Estado tiene que pasar de la idea o de la promesa del Estado que cura, que ya no cumple, a la idea del Estado que procura, y tiene que ir a darle la mano a los privados a través de iniciativas concretas, y aquí hay una. En Venezuela, el problema de atención primaria, sobre todo de urgencias y emergencias en la calle, es un problema de Estado que está en manos de nadie. Yo celebro que talentos como el de mi joven amigo Andrés Simón le hayan dedicado la vida y toda esa energía a esto, porque es aquí, precisamente, ahí es donde se debate la posibilidad de una sanidad universal para todos en estos tiempos posmodernos. Un gusto verte. Esperemos que sea personalmente en los próximos días. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Me parecen dos comentarios fundamentales. Yo creo que yo agregaría a los dos comentarios de, efectivamente, el doctor Villamil, quien en su persona y con todo el equipo hicieron un trabajo increíble, específicamente en el estado Miranda, en su oportunidad con los prontos socorros y toda esta estrategia de descentralización de la atención en los hospitales y más hacia los centros de atención primaria y secundaria, que primero, como hay dos aspectos. Uno, el aspecto científico, cómo nosotros manejamos esos casos borderline y entendemos, hay un concepto muy sencillo, que el último, bueno, desde el punto de vista económico, el concepto es el último centavo, no es de nosotros. Y desde el punto de vista científico, no tenemos que alcanzar la perfección desde el punto de vista de los protocolos. Es decir, nosotros hacemos y diseñamos protocolos científicos, además que no son ninguno inventado, es simplemente agarrar los protocolos que ya existen, que están bien probados, por ejemplo, de la American Heart Association, etc. Y en esa tropicalización decimos, bueno, pero si yo, por ejemplo, en telemedicina, las compañías de telemedicina y hasta la Asociación Americana de Telemedicina hace el statement de que 70% de los casos de urgencia, o sea, que surgen digamos, agudos, pueden ser resueltos a través de telemedicina. Nosotros, ese statement, que puede ser que en un contexto con unas explicaciones sea verdad, a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa decir, es que no tienes que tener el 70% resuelto por telemedicina. Con un 30% que tú resuelvas por telemedicina, es suficientemente bueno para poder atender el restante en la casa, por ejemplo. Entonces, en resumen, hacemos protocolos laxos que nos permitan no tener la respuesta final científica, sino decir, en el interrogatorio, cuando lo estamos haciendo a la persona, el interrogatorio por esa cefalea, no, si el criterio dice que, bueno, si en el nivel de dolor la persona dice 5, tiene que trasladarlo, ya nosotros en 3 lo estamos trasladando. No llegamos al threshold, al límite superior, sino que nos conformamos con que se nos escapen. Ese tamiz que nosotros hacemos, ese triaje, es un triaje que favorece que tengamos gente, bueno, que termine llegando a la emergencia que efectivamente no necesitaba. Pero como estamos hablando de un sector masivo, de una atención masiva, entonces los grandes números nos benefician en ese sentido. Pero importantísimo. Y por el otro lado, bueno, no quiero dejar de comentar que en este mundo que nos tocó vivir, los proveedores, como
como yo los llamo, de nuestro condominio, que los que son los administradores del condominio, no son los dueños de los apartamentos, los dueños somos nosotros, cada ciudadano. Bueno, les hemos dado, el balance está cambiado. Aquí, digamos, mientras nosotros sigamos teniendo la expectativa de que los administradores del condominio son los que van a resolver, y yo como dueño del apartamento no tengo que encargarme de la junta del condominio, y les hago una pregunta aquí entre paréntesis a todos ustedes: ¿quiénes de ustedes están en las juntas de sus condominios o en sus juntas parroquiales? Y no quiero que me respondan, simplemente la mayoría de ustedes que está respondiendo yo no, en su cabeza, piénsenlo nuevamente, y mañana tomen esa primera acción, que es algo que yo en lo personal también hago, que es estar en mi junta de condominio, a pesar de que estoy sumamente ocupado. Pero a lo que voy es que los ciclos políticos son muy cortos. En el mejor de los casos son 6 años, en otros países son 4, y en algunos digamos que promedio son 5 años. Entonces, bueno, yo quiero invertir en el sector, yo quiero invertir en una alianza público-privada, que es además en lo que yo creo, en las alianzas público-privadas. Pero, claro, ¿con qué garantía? Si yo les puedo decir cuánto cuesta desarrollar este sistema de atención médica primaria y domiciliaria para las 30 millones de personas. No es una locura, son unos números, cuando los hablas para 30 millones de personas, son súper razonables. Entonces, bueno, le vas a meter 300 millones de dólares en un sistema como ese. Sí, se los metería, pero no para que duren 5 años, y en 5 años ya entonces te tengas aquí corriendo. Los ciclos políticos tienen que servir para lo que sirven, pero no para definir la estrategia del país. Y yo creo que eso es, sin politizar esta conversación, creo que es algo que tenemos que empezar a entender como ciudadanos, de que, bueno, eventualmente tenemos que darnos permitirnos el largo plazo, porque solamente pensar en el largo plazo, que es lo que nosotros estamos haciendo, te lleva a tener estos resultados. Voy atendiendo aquí otras preguntas del chat de una vez. Seguimos con la educación médica continua. Estamos haciendo, bueno, temas internos de universidad, con el diplomado. Es fundamental. El tema de educación siempre decimos el pilar. Bueno, la realidad es que es lo más importante. Estamos siempre enfocados. Nuestra experiencia en conversaciones entre sector público y sector gobierno, sí, lo que digo, nosotros somos muy, bueno, no estoy diciendo que eso es algo bueno, simplemente estoy diciendo que lo que somos nosotros somos muy prácticos, somos muy pragmáticos en ese sentido. Nosotros no tenemos, no es por mal, pero nosotros no tenemos tiempo para ideologías, no tenemos tiempo para pensar, para temas de cálculo de quién va o quién no va. Nosotros tenemos un país que se llama, para nosotros, en nuestra cabeza, se llama Benemergencia. Nos creamos este país en nosotros, y estamos haciendo lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Tratamos de usar mejor juicio, pero no hay tiempo en el 2021, 2022 de continuar, tú sabes, perdiendo tiempo. Y las conversaciones, no en Venezuela, la mayoría en el mundo, y eso va a ir cambiando cada vez más. Lo ves hoy en día cuando tú ves el sector privado llegando al espacio. Internet gratis, el espacio ya no es algo, digamos, de los estados, el espacio ahora también es el sector privado. Ahí está. Eso es algo, este mismo caso de nosotros, guardando la diferencia obviamente con los señores Branson, Bezos, etcétera. Esta es parte de este mundo nuevo, pues de ¿qué pasó? Nosotros, todos los ciudadanos, tenemos esta responsabilidad. Entonces, bueno, la experiencia, yo no creo que nadie tiene malas voluntades, pero es que ponerse de acuerdo para 5 años, eso son cosas que no, yo quisiera que algún día empecemos a dejarlo un poco más atrás y enfocarnos en lo importante: la estandarización de los paramédicos, de los médicos, educación, certificación, regulación. Yo creo en la regulación, aunque soy, digamos, me castigaron mucho cuando era chamo porque me salía de la regulación de la disciplina de mi casa y me pusieron disciplina. Eso me ayudó a entender de que las regulaciones y las reglas, las normas están hechas por algo, hay que seguirlas, hay que tratar de darnos al rebaño lineamiento. La realidad es que cuando no hay regulación, cuando el rebaño se sale de control, se incentiva la hiperregulación, que no está bien, pero son cosas naturales que ocurren. Entonces, nosotros creemos en las certificaciones, lo hemos hecho con ISO 9001-2015, somos la única compañía. En Venezuela nadie nos paga eso. Nosotros eso nos cuesta más y tenemos que ir a decir a nuestros clientes
que nuestro servicio es más costoso porque tenemos una infraestructura para poder tener ISO, para poder tener Great Place to Work, para poder tener todas las certificaciones internacionales. Y dicen, bueno, pero es que tus competidores nos cobran la mitad. Entonces, bueno, tuvimos que pasar al punto de decir, nuestra competencia no es precio. Nuestra competencia en esto que estamos haciendo no es precio, es calidad y es disminución de costos que te ahorra plata y te justifica que me paguen más. Entonces, bueno, ha sido siempre el camino más largo. Por otro lado, bueno, feedback, con este tema de calidad nos ponemos ahorita, normalmente cuando el estándar era 50%, hoy estamos como en 40% de los servicios que atendemos, le hacemos un control de calidad, llamadas con una encuesta y un sistema de NPS de medición para, bueno, siempre estar pendiente. Aquí es un tema de calidad y es un tema bueno, no de no tener problemas o de tener ineficiencia, porque en 50.000 servicios al mes, bueno, sería imposible no tener desviaciones, pero es atenderlas. Lo más difícil, bueno, sí, el tema de salud mental, atención primaria por parte de psiquiatras, sí, hay muchas áreas, bueno, estás viéndolo. Yo soy un buen entendedor, esas pocas palabras, si tuviera tiempo, estuviera haciendo algo por ahí. Nosotros creemos, a pesar de que pareciera que estamos haciendo muchas cosas, creemos en el foco, en la especialización, en ser expertos en esta área médica de atención primaria, sin quitar que, bueno, que hemos lanzado otros servicios también de atención y de acceso, por ejemplo, vial, grúa, etcétera. Pero este tema de psiquiatría, de salud mental, es algo que bueno, le tenemos particular respeto y creo que es algo, sí, que eventualmente nosotros nos enfocaremos, pero es una oportunidad para cualquiera de ustedes. Lo más difícil de este proyecto para usted y su equipo, para mí, ha sido madurar. Ha sido difícil, pero ha sido muy enriquecedor. Pasar, bueno, cuando comenzamos, yo tenía 22 años, hoy tengo 39. Era un soltero sin compromisos. Hoy en día soy el padre de 2 criaturas y casi la tercera, ahorita en abril, felizmente casado. He madurado, o sea, este negocio, este emprendimiento, esta empresa, este propósito ha madurado también con esta persona y eso ha sido muy enriquecedor, una maravilla, pero ha sido también difícil, ¿no? Porque, bueno, me ha tocado vivir al mismo tiempo, pero bueno, yo no sé si difícil, la realidad es que difícil ha sido, ¿sabes qué? Dentro de este proceso, entender, por ejemplo, te lo voy a poner en contextualización, te lo voy a contextualizar con el tema de la medicina, del sueño, del legado, de la herencia, de mi, ¿cómo se llama eso? Mi obligación hereditaria de llevar la medicina. Y cuando tuve que tomar la decisión de no ser médico, porque yo no solamente hoy soy médico venezolano, sino que soy médico latinoamericano, como yo me siento, y próximamente médico global, pero sí de dejar el sueño de la cirugía, dejar el quirófano. Ahorita donde yo estoy, la temperatura es de quirófano y es lo único que me mantiene en el día a día ligado a ese sitio en el que yo quería vivir el resto de mi vida. Y eso, bueno, esos son los trade-offs, los sacrificios, nada malo, no me quejo, estoy feliz, estoy satisfecho, etcétera, pero son sacrificios pues, que uno va dejando atrás. Bueno, y yo trabajo, hay otros 2 que me encantan, que es el piano y el surfear. Y son cosas que no he dejado y las hago recurrentemente y busco empatar mi vida profesional con mi vida familiar y mi vida personal en ese sentido. Y en mi equipo, ahí sí te digo que yo creo que nuestro equipo ha tenido que aguantarnos a estos socios que éramos unos niños y nos estamos transformando en unos adolescentes todavía para después algún día convertirnos en adultos, pero el equipo nos ha aguantado. La gente ha sido, yo creo que difícil aguantarnos a nosotros y lo han hecho y ha sido increíble las historias que tenemos a nuestro alrededor. Los médicos nos cuestan los negocios de la empresa, a los médicos nos cuestan los negocios de las empresas, pero creo que ha venido cambiando. Eso es efectivamente, gracias. El valor en función del costo del paciente beneficio al equipo médico. Bueno, no, ahí, ¿cómo medimos el valor de costo del paciente beneficio? Bueno, primero es que bueno, el valor de estar conectado, de que una persona se conecte con un médico hace que nosotros lo tenemos muy fácil, siempre, lo hemos tenido muy fácil. Pero cuando ves los casos de personas que nunca han hablado con un médico, que se toman la sábila porque no porque la abuela se lo dijo, es porque nunca un médico la ha atendido. Bueno, ahí lo vemos nosotros.
si preguntas por el lado de negocio, bueno, son parámetros, estadísticas y cómo hacemos el pricing de nuestros servicios, y eso está muy bien medido. Lorena, mensaje directo. Las historias de los pacientes se manejan en un registro de historia digital, todo es digital. Aquí, bueno, yo soy el único que todavía me encanta rayar y soy el único que usa papel, pero aquí todo es digitalizado, toda la data estamos tratando de tenerla estructurada. Bueno, tenemos, imagínense, son 50.000 registros al mes, por un año son muchos registros, y utilizamos, estamos ahorita, una de las cosas que está en el pipeline es inteligencia de negocio, analítica, utilización de la data, entender, proyectar para, sí, es propio. Nosotros tenemos un equipo de desarrollo de tecnología muy robusto, invertimos muchísimo en ese equipo de tecnología. Yo personalmente, una de las cosas a las que me dedico, meterme en los ceros y unos, no programo, pero bueno, pero casi, y es algo que desarrollamos con muchísimo gusto. No porque queramos, no porque no crean la tercerización, yo creo que yo no pretendo hacer todo, pero sí, yo creo que, o sea, para nosotros la tecnología es una herramienta, y como herramienta la necesitamos tener todo el tiempo en evolución para poder innovar. Entonces, ¿sabes? Comprar una aplicación que ya viene en template, le funciona a una empresa como, no sé, una empresa de delivery, porque la empresa de delivery quiere crecer muy rápido y que la compre alguien. En nuestro caso, queremos continuar evolucionando. O sea, ¿hasta dónde nos va a llegar este sistema? O sea, y eso necesita tener mucha flexibilidad. La mayoría de los casos son generalistas, la mayoría de los casos somos médicos generales. Bueno, los médicos generales, a mi parecer, somos los médicos que estamos entrenados para todo, o sea, para ese primer nivel. Esa es un poco la teoría del sistema, pues, o sea, de cómo está construido. No todos tenemos que ser especialistas. Los médicos generales somos los médicos que están en la primera línea de batalla. Tenemos que hacer el tamiz para después pasarlo a los especialistas. Sí, valoramos muchísimo el médico general, queremos además siempre, bueno, además ser una oportunidad para que el médico general tenga esta exposición a los servicios. Si tenemos un accidente durante toda esta gestión de compromiso, nos van a llevar a un centro público, no a una clínica. Me ha tocado vivir en mi ejercicio privado, dueño, en la parte de hospital de coche, pero no sé, tienen que funcionar y bien. Together we stand, total, Alberto, 100%. Bueno, o sea, yo no digo cómo esto va a terminar, pero lo que te puedo decir es lo que estamos recorriendo ahorita. El modelo va a cambiar, no hay otra manera. Esto es un país como este, 30 millones, una geografía accesible, es una oportunidad gigantesca. Además, vuelvo a repetir, mi base fundamental es que, bueno, sí, pasamos por un proceso, ¿cómo lo queremos llamar? De destrucción, de desconstrucción, de redefinición, como lo quieran llamar. Pero la realidad es que tenemos ahorita todo en vacío. Tenemos no tenemos las leyes bien escritas, no tenemos la infraestructura, no tenemos los sistemas. Depende de nosotros reescribir esa historia, y creo que, bueno, lo podemos hacer. Sin duda alguna, bueno, yo espero con ansia pasar esta época de la hiperpopularidad de la política, aunque es muy importante, el apoyo, la necesitamos, pero es que esto es un condominio, esto es para vivir, esto es un condominio, esto es un edificio para vivir, para dormir, para tener familia, para avanzar, para trabajar. Esto no es un sitio para estar todo el día peleando a ver cómo es quién tiene una parte y quién tiene otra. Eso no es una pelea de todo el mundo. Esta no es la pelea de todo el mundo. La pelea de todo el mundo no es una pelea ni siquiera, es la vida. Son 4 años que tenemos aquí. Y yo creo que sí, together we stand. Hay que echarle para adelante, echarle pichón. Como la PS está olvidada, muchas personas acuden a un ambiente hospitalario sin necesidad. Correcto, eso está pasando. O sea, pon los incentivos o las barreras, y el rebaño se mueve para donde lo pongan. Yo creo que sin connotación negativa del rebaño, lo digo positivamente. Pon los incentivos adecuados, económicos, de vida, funcionales, logísticos, y la gente va a reaccionar. O sea, la gente es buena, todas las personas. Nosotros somos seres biológicos buenos. Hemos evolucionado para ser buenos. Lo que hay es que corregir los incentivos, corregir las desviaciones, pero yo creo que ahí, cuando tengamos todo eso, va a funcionar. No existíamos nosotros, Alberto, bueno, exactamente, ahí vamos, pues,
100% comprometidos con este modelo de evitar las visitas, mejorar las condiciones de vida de las personas y disminuir los costos. Yo creo que ya, a ver, el último que voy a leer aquí, en este novedoso sistema de salud para el personal de enfermería, correcto. Nosotros, una de las cosas, yo siempre digo que nuestro sistema de atención primaria y domiciliaria, que comienza con la prevención y la prevención activa. Después va hacia la telemedicina, la atención remota, la atención en casa, y antes la ambulancia como una necesidad para esos casos de emergencia, y antes de la clínica hay otro nivel que lo venimos trabajando hace muchos años y que para mí es el futuro, que es la hospitalización domiciliaria. Y en la hospitalización domiciliaria es en donde realmente uberizas la salud, es decir, utilizas la casa del paciente, el baño del paciente, la ropa del paciente, la comida del paciente, la familia, que son los acompañantes, para atenderlo en su casa. ¿Qué estamos hospitalizando? Bueno, los principales motivos de consulta: infecciones urinarias, infecciones en tracto de piel y partes blandas, y algunas otras patologías que pueden ser tratadas dependiendo de los criterios en casa, y ahí estamos utilizando al equipo de salud, especialmente el equipo de enfermería. Todo esto ocurre de forma informal en Venezuela y en muchos países, Rafael. Bueno, sí, efectivamente. Con esto, gracias por todas estas preguntas, gracias por las reflexiones. Yo lo único que espero es que esta conversación de hoy, no haberlos confundido, que yo creo que siempre es un riesgo en nuestro cuento. Esto todavía está empezando, nosotros lo vemos como que estamos empezando todavía. Nosotros estamos muy comprometidos con llevar lo que yo sé que cada uno de ustedes tiene por dentro y representa. Nosotros nos dieron la oportunidad de sentarnos en la mesa del mundo y la vamos a aprovechar, y lo vamos a hacer con una visión de largo plazo y la visión de generar valor para nuestro querido país. Así que bueno, nos vemos ahí en la mesa. Muchas gracias, doctor, de verdad, y por acompañarnos con esa lectura de las preguntas y reflexiones. Muy, muy agradecidos por acá, por el IESA, siempre bienvenido a acompañarnos en estos espacios. No sé, reflexión final también de alguno de nuestros coordinadores para ir cerrando la actividad. Si no tenemos palabras finales, bueno, están comentando en el chat que muchas gracias por esta iniciativa, muchas gracias, excelente compartir esa experiencia. Bueno, nada, en nombre de Liesa, agradecerle nuevamente, profesor Ernesto. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente repito que para mí es un privilegio que Andrés Simón esté con nosotros. Me une a él un gran cariño porque fui su profesor, y la verdad es que más cariño le tengo un gran respeto y admiración por todo lo que hace, y bueno, hablando del IESA, que es mi casa, por todo lo que hace por esta organización. Muchísimas gracias, Simón. Gracias, Simón, por estar acá. Gracias, profe. Y bueno, desde estudiante, colaborador y ahorita en el consejo directivo, yo no puedo estar más orgulloso de haber sido formado y maleado por el IESA y por su conocimiento. La verdad que gracias por todo lo que hacen, gracias por permitir que toda esta gente estemos aquí nutriéndonos, de verdad. Y quiero hacer un comentario, puede ser hasta chistoso, ¿no? Cuando Andrés Simón se enteró de que existía este programa, me llamó más o menos como 150 veces porque él quería participar. Entonces, bueno, ahí está, mira cómo se ríen porque sabe que es verdad. Bueno, participó y ojalá vuelvas a participar. Okay. Bueno, ahí va el tema. Yo les muestro mi agenda, y yo lo llamo mi agenda, a veces la llamo la cárcel, porque, no sé, hay días que son increíbles de que tantas cosas se pueden hacer un día, pero yo creo que yo siempre he tenido como una disciplina de decir, nunca puedes estar tan ocupado para hacer las cosas que realmente hacen falta, ¿no? Entonces, yo creo que reflexionando en empresarios que
a mí me ha tocado ver durante la vida en el foro económico y a nivel global, los empresarios cuando se retiran, o los líderes cuando se retiran, siempre se voltean y dicen, bueno, la pregunta de, bueno, ¿qué hubieras hecho distinto? Y siempre escuchaba las mismas dos cosas. Uno, la familia. Hubiera atendido más a mi familia. Y la segunda es que me hubiera encargado de las cosas que realmente importaban. Y esa cosa que realmente importa es trascender. Y la trascendencia solamente la puedes lograr dando. O sea, dando todo lo que tú haces y recibes, cuando tú lo das, que es por lo que te agradezco, Ernesto, y a todo el equipo que me hayan permitido dar hoy, me hace a mí trascender. Y eso, bueno, se alinea con todas nuestras razones de ser. Y bueno, y por el otro lado, la familia, no se olviden de eso, que eso sí es lo muy importante. Pero por eso estamos aquí. Por eso es que yo creo que ninguna oportunidad es tan pequeña como para no perseguirla, y uno tiene que esforzarse. Todas las oportunidades que uno tenga de dar, hay que buscarlas. Este es el ejemplo perfecto. En una agenda ultra complicada, no, yo no tengo tiempo para, no, hay que presionar, hay que empujar. La vis a tergo, la fuerza desde atrás, para ser científico y terminar con eso. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho, Feliz cuídense mucho tarde. todos. Igual, feliz tarde.